Una vez más quiero saludar a través de este nuevo video a todos los jóvenes y señoritas que me estarán acompañando con este material. Hoy por hoy estaremos hablando de la Guerra del Pacífico, invasión chilena a la República de Bolivia 1879. Antecedentes, causas, desarrollo, efectos del evento histórico y consecuencias actuales. La Guerra del Pacífico no se puede, es un tema muy amplio, que no se podría explicar en 10 y en 15 minutos. Pero, aún así, trataremos de explicar en la brevedad posible para que sea entendible para todos y no nos podamos extender. Empezamos entonces con los antecedentes. Cuando hablamos de antecedentes, estamos hablando qué pasó antes de la guerra. ¿Qué sucedió antes de la guerra? Bolivia y Chile siempre tuvieron problemas en cuanto a los límites de su territorio, pero en el año 1866, un 10 de agosto, se hace el primer tratado limítrofe, que se fijó el paralelo 24 sur como límite norte-sur. Y además que se debía compartir, a través de este tratado, se debía compartir los derechos de exportación de minerales extraídos entre los paralelos 23 sur y 25 sur. Pero, escuchen bien, en el año 1871, ya el gobernante boliviano Mariano Melgarejo, bajo cuyo gobierno se firmó el acuerdo del año 1866, fue derrocado. ¿Y quién lo reemplazó? Agustín Morales, ya quien, siguiendo la corriente de la opinión pública, o sea, la ciudadanía boliviana no estaba de acuerdo con este acuerdo, entonces lo consideró nulos todos los actos del gobierno anterior. Y sabemos muy bien que Mariano Melgarejo fue uno de los presidentes, de acuerdo a la historia de nuestra Bolivia, uno de los presidentes más cuestionados. ¿No es verdad? Entonces, con este hecho, en el año 1874 se hace o se firma nuevamente un nuevo tratado de límites. Ya un 6 de agosto, en el año 1874, nuevamente, quedando en acuerdo de que Chile renunciaría el 50% del impuesto del territorio 23 sur y 24 sur a cambio que la promesa de Bolivia de no incrementar los impuestos a los capitales y negocios chilenos durante 25 años. Muy mal los negocios o los tratados que hicieron, ¿no es verdad? Ahora, ¿quién siempre estuvo beneficiado con estos tratados? ¿Chile? ¿Sí o no? Entonces, quedando con este acuerdo, pero cuando entra de presidente el general Hilarión Daza, nuevamente se cuestiona todos estos tratados que se vino realizando. Basándose en el artículo 71 de la Constitución Política del Estado del año 1871, donde indica lo siguiente: las atribuciones del Poder Ejecutivo es, ya en el numeral 24, celebrar concordatos y tratados de paz, amistad, comercio y cualesquiera otros, con aprobación de ¿quién? De la Asamblea. Y con esto, finalmente, la Asamblea Nacional Constituyente Boliviana, mediante una ley del 14 de febrero del año 1878, aprobó la licencia o condición de que la compañía pagara un impuesto mínimo de 10 centavos por quintal de salitre exportado, en abierta violación al Tratado del Límite de 1874. Desde mi punto de vista, el Tratado del Límite que se realizó en el año 1874 es una injusticia, porque siempre quedaba beneficiado lo que es Chile, ¿ya? Y no tengo nada en contra de la población chilena. ¿Por qué? Porque los accionistas de la compañía de salitres y ferrocarriles de Antofagasta eran solamente unas cuantas personas
que eran cercanas al gobierno de Chile, que tenían los recursos suficientes para poder invertir, ¿verdad? Entonces ellos eran los interesados, no era toda la población de Chile. Así que todos estos contratos eran una injusticia, porque siempre salía ganando o favorecido lo que es el Chile. Con esto, con esta ley del 14 de febrero del año 1878, de que pagara un impuesto mínimo de 10 centavos por quintal de salitre, no es bien recibido por las compañías de salitre y ferrocarriles de Antofagasta. Con esto se estaría realizando lo que es la rescisión de contrato, es decir, dejar sin efecto todos los contratos, nulo. Es como si no se hubiese hecho ningún contrato, otra vez en cero, ¿no es verdad? Bueno, y con esto se negó a pagar el impuesto, ¿ya? Y la compañía solicitó y obtuvo la representación del gobierno chileno. Bien, entonces, con todo esto, el gobierno boliviano, ¿ya? El gobierno boliviano expulsa a lo que es la compañía de salitre y ferrocarril de Antofagasta, expulsa, y todos sus bienes son embargados y puesto a remate. Es decir, bueno, le dan un plazo para que puedan retirarse y todo lo que quedan ahí, la infraestructura y todos los equipos, materiales de explotación, le pertenece a Bolivia y se lo tuvo. Entonces, con todo esto, Chile no permitió de que se realizara todo esto. Y se llega la ocupación militar de Chile a la tierra de Antofagasta, perteneciente en ese entonces al territorio boliviano. Y con esto podemos decir que fue una invasión. Más adelante lo explicamos. Causas. Es mi punto de vista. Si usted va al internet y busca cuáles son las causas, le va a dar un montón de causas. Pero mi punto de vista es solamente única, sería el interés, la ambición de un grupo de personas cercanas al poder, al poder político de Chile, ¿no? Que tenían la inversión en cuanto a las compañías de salitre y ferrocarriles de Antofagasta, acompañado de los extranjeros de la Gran Bretaña. Bueno, tenían ese interés económico, interés por los recursos naturales, el salitre y el guano. En ese entonces, el salitre, y más adelante, bueno, en ese mismo territorio se llegó la explotación del guano. Y con eso, bueno, las causas inmediatas fueron la invasión de Chile. ¿Para qué? Para que detonara la Guerra del Pacífico. Desarrollo de la guerra. Después de algunos procedimientos legales y diplomáticos infructuosos, el gobierno chileno concreta la ocupación del puerto boliviano de Antofagasta el 14 de febrero del año 1879. Es importante tomar nota entonces. Invasión chilena el 14 de febrero del año 1879. En esta ocasión, bueno, barcos militares llegaron al puerto de Antofagasta. La fuerza chilena ya estaba en territorio boliviano y Bolivia no tenía un ejército para repeler la invasión. El ejército chileno, sin oposición alguna, ocupó las poblaciones de Mejillones, Cobija, Tocopilla, hasta el 21 de marzo. Calama fue ocupada el 23 de marzo del año 1879, después de un intenso combate en el que pereció el valiente héroe boliviano Eduardo Avaroa. ¿No es verdad? Muy bien. Entonces, fue una invasión a la soberanía de las tierras bolivianas. Es una invasión. Y hoy por hoy lo puedo mencionar que fue una injusticia total, porque no han invadido.
No habían ejércitos en ese entonces, en esas tierras, para que pueda, para decir que fue, digamos, una fuerza de igual a igual para poder combatir. Se han aprovechado los chilenos. Continuamos. Y declara la guerra al Perú el 6 de abril del año 1879, argumentando que habían descubierto un tratado secreto de alianza entre Perú y Bolivia para atacar a Chile. Esto es lo que yo encontré cuando estuve navegando por el internet, ¿no es verdad? Había un punto de vista chileno, un niño explicando de que los bolivianos éramos los culpables de la guerra del Pacífico, y no así Chile, ¿me entiende? Entonces, ¿qué tanto habría que revisar uno por uno los contratos? ¿Quiénes eran los más beneficiados? Porque Bolivia en ese entonces no tenía barcos para decir de que Chile estaba en desventaja ante Perú y ante Bolivia. De ninguna manera. Más bien, los chilenos estaban bien armados, tenían buques, barcos de guerra suficientes para poder defenderse. Entonces, no era, no es que Chile estaba en desventaja, sino más bien estaba en una ventaja total, porque Bolivia no tenía mucha presencia en el territorio de Antofagasta en ese entonces, y estaba más habitado por Chile. Bueno, el presidente de Bolivia, al enterarse de esto, el presidente general Hilarión Daza, sale apresuradamente de La Paz con un ejército de cerca de 6.000 hombres, pobremente armado. La historia cuenta de que los chilenos tenían los fusiles nuevos y todo con bayoneta. Bolivia no tenía ni fusil nuevo, ni tampoco no tenía bayoneta, ¿me entiendes? Y carentes de instrucción militar básica. Daza arribaba a la ciudad peruana de Tacna el 30 de abril, esperando embarcarse inmediatamente hacia el litoral boliviano, ocupado. Sin embargo, el gobierno del Perú no tiene la intención de marchar a recuperar el litoral boliviano. Neutral, ya, neutral, no quería pelear en primera instancia Perú, trataba de buscar otro medio. Bueno, la guerra paralizada en tierra continuó en el mar. El 21 de mayo de 1789 se produjo la batalla naval de Iquique. Los blindados peruanos, ya recién, después que se han visto en peligro los peruanos, empiezan a entrar en guerra. Huáscar e Independencia se enfrentaron a las naves chilena Esmeralda y Covadonga. El Huáscar vence a la Esmeralda, acción en la que muere heroicamente su capitán Arturo Prat. Es lo que cuenta la historia. El capitán Arturo Prat es chileno. Ha demostrado su heroísmo y bueno, de seguro que lo tienen como héroe en Chile. Pero el blindado Independencia, que pertenecía a Perú, sufre el infortunio de chocar contra un arrecife al perseguir a la Covadonga y se pierde definitivamente. Se choca sobre una roca, se acerca demasiado a la orilla y con eso se une. Ahora continuamos. El Huáscar, con posterioridad, debió enfrentar la guerra marítima prácticamente en solitario. Se quedó solito, no había. Y Chile seguía bien armado, ¿no es verdad? Tenía todavía sus dos acorazados, las dos gemelas acorazadas, y muchos otros barcos más para que continuaran con la guerra. Finalmente, después de varias acciones favorables, el blindado peruano es emboscado. Le iba bien al Huáscar, pero era uno solito. Ya siempre estaba esquivando a las naves enemigas, pero en un momento, bueno, se le vienen todo encima. El blindado peruano es emboscado en Punta de Angamos, península de Mejillones, y sucumbe ante el fuego de los navíos chilenos. ¿Cuánto le ataca? 1, 2, 3, 4 naves, ¿no?
5 naves y loa, dice. Esto sucede el 9 de octubre de 1879. Con la derrota del Huáscar, Chile se convierte en dueño absoluto del mar. Ya no hay más quien le compita en el mar porque ya con eso, es decir, Chile tiene el control total en el mar. ¿Por qué? Porque Perú ya perdió todas sus naves y utiliza esta ventaja ampliamente. El 2 de noviembre de 1879, una fuerza expedicionaria chilena desembarcó en la población peruana de Pisagua y después de 7 horas de combate con tropas bolivianas y peruanas se hicieron con el control de la localidad. Solamente Buendía arribó al punto de encuentro, pero su ejército de cerca de 9.000 hombres, compuesto por bolivianos y peruanos, era inferior en número al chileno, que superaban los 10.800. El 19 de noviembre tuvo lugar la batalla de San Francisco, que terminó en duras derrotas para los aliados peruanos y bolivianos. El 26 de mayo de 1880 se produjo la batalla. El ejército aliado de 12.000 hombres enfrentó al ejército chileno compuesto por 19.000. Tenían más ventaja los chilenos. He visto un video en YouTube donde un niño explica de que los chilenos no tenían ejército suficiente para enfrentar a los dos, pero ya la historia muestra otra cosa. Tenían superioridad en cuanto a las armas, a personas, y así que estaban mejores preparados. La victoria al final de la jornada fue para los chilenos. Después de la derrota del ejército boliviano, retornó a sus territorios para no intervenir más en la tregua. Bolivia se retiró. El Perú debió seguir combatiendo por su cuenta hasta su derrota definitiva en el año 1883. Pacto de tregua entre Bolivia y Chile. Llegaron a un pacto de tregua, quiere decir, bueno, dejemos de pelear todavía. Cuando se firmó eso, el 4 de abril del año 1884, ¿ya? Entre Bolivia y Chile, por el cual, entre otros, aceptó la ocupación de Antofagasta por Chile y puso fin a las hostilidades. Bueno, ocúpenlo todavía, que solo podrían ser reanudadas con un aviso de un año de anticipación. ¿Qué decía ese pacto de tregua? Que si se podía reanudar la guerra, tenían que avisarse con un año de anticipación. En el tratado del año 1884 no se mencionaba la franja del 24 sur y el 23 sur, o sea, no han hablado nada de sus límites territoriales. Omisión, que en términos diplomáticos significaba la aceptación del status quo. Quiere decir que la reivindicación chilena de la franja que Chile había cedido en 1866 y en el año 1874. Consecuencia de la guerra. Obviamente que toda guerra no trae a nada bueno. Siempre hay muertes, siempre hay pérdidas económicas. Y después de la pérdida económica hay crisis política dentro de un Estado. Hay pérdidas territoriales. ¿Quién ha salido afectado en ese entonces? Y hasta hoy en día. Bolivia, nosotros salimos más afectados porque perdimos el territorio del litoral, el departamento del litoral. Y conflictos sociales entre los beligerantes. Hasta hoy en día hay un resentimiento, hay un antagonismo entre la población boliviana y la población chilena. Yo lo digo abiertamente, hay un antagonismo. Recientemente, en el año 2003, no se dejó la exportación por el puerto chileno, la exportación de nuestro gas. ¿Por qué? Justamente por el antagonismo de Bolivia y Chile. Tratado 1904. La paz definitivamente entre Chile y Bolivia fue sellada con el Tratado de 1904 entre Chile y Bolivia, por el cual Bolivia definitivamente reconoce la permanente soberanía chilena sobre el departamento del litoral, con lo que renunció a una salida soberana al Pacífico. Chile, a su vez, garantizó libre tránsito de bienes bolivianos, exentos de impuesto entre los puertos chilenos y Bolivia, además de la construcción del ferrocarril Arica-La Paz,
Sin embargo, el anhelo boliviano por una salida al mar ha sido origen constante de tensiones diplomáticas entre Chile y Bolivia durante el siglo XX y comienzo del siglo XXI. Hoy por hoy seguimos anhelando una salida soberana al mar. Y está complicado, compañeros bolivianos. De verdad, yo les digo, ya, es complicado. No hay, no hay salida al mar. No hay salida soberana al mar. No lo sé. Seguimos anhelando, seguiremos anhelando. No sé hasta cuándo. Es así, jóvenes y señoritas, de esta manera hemos llegado a la parte final de nuestro video. Muchísimas gracias, muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Chau, chau.